Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, la 760, queridos amigos. Así es que en su programa donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia, tenemos información relevante. Les agradecemos que la compartan con nosotros. Pues como en el tiempo, en la vida, precisamente agradeciéndole nosotros con todo nuestro corazón. Bueno, amigos, hay logros que se van dando precisamente en un informe de avances del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se habla de que se dispersan más de 68,000 millones de pesos en inversión social anual. Esto en pensiones y programas para el bienestar en la ruta del Tren Maya, que beneficia a más de 3.9 millones de personas. Esto es de manera directa y sin intermediarios, que el gobierno de México va avanzando también en lo que es la entrega de pensiones y programas de bienestar a lo largo de esa ruta, de todo lo que es los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, por donde transitará el Tren Maya. Esto lo informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, queridos amigos, en la mañanera. Seguramente ustedes ya saben de esto y si no, pues nosotros estamos recapitulando esto. Aquí es muy importante que nos vayamos familiarizando, ya que el Tren Maya, cada pasajero vamos a poder diseñar rutas y tiempos, porque va a haber 34 escalas, fíjense amigos, 34 escalas en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Así es que, independientemente de que ya se reactivan las líneas ferroviarias, este es un hecho ya, con el transísmico, en fin, ustedes ya saben todo lo que se ha activado también aquí en la Ciudad de México, en la zona conurbada con el Estado de México, y sobre los planes para que la cuarta transformación continúe con esto que es vital para no solamente la comunicación y el tránsito de personas, sino también para el desarrollo de la economía, queridos amigos, para que todos los bienes de consumo se puedan transportar por trenes también, independientemente de esta delicia y maravilla que es viajar en tren, queridos amigos. Y bueno, pues sabemos que el país ha incrementado el salario mínimo en 12.1% en términos reales de los países de la OCDE, y esto es el aumento del salario mínimo del 2022 al 2023, que fue del 20%, pero se resta el 7.9% de la inflación anual del 2022, y entonces de esta manera y con números vemos cómo el gobierno de México fortalece el ingreso de los trabajadores, queridos amigos. Hay hechos, es importante subrayar estas respuestas que se va teniendo en la información en esta pues festejo del pueblo de México. Vemos en las redes y con muchísimo gusto cómo se replican, y es importante hacer que se repliquen los logros, precisamente como los 6,000 millones de pesos invertidos para una obra de riego para el acueducto que se va a terminar en febrero y que anunció el señor presidente, que lo compartió, y que va a ser un impacto para 20,500 hectáreas en Sinaloa. Imagínense, pero bueno, más allá de esto, y vamos viendo lo que se dice y lo que se va replicando en diferentes medios, vamos a ver también cómo hacernos a un lado
de lo que es el ruido en las redes, el ruido, lo que no aporta. Pero para hacernos a un lado ese ruido, tendremos que estar un tiempo y como hemos insistido desde hace mucho, en compartir algunas de las dinámicas que se tienen. Ahora, por ejemplo, veo en el medio de la revista Polemón, mandamos un saludo, en el cual comentan que con una sonrisa forzada, la señora Xochitl Gálvez posó afuera de las instalaciones de la FGR de México, tras acudir para ponerse a disposición de la autoridad y saber de qué se le acusa en las carpetas de investigación que existen en su contra. Entre esto y muchas cosas más, hay datos importantes, como también un reportaje en la revista Contralínea, que habla sobre, se desmenuza lo que es la operación fraudulenta de Lozoya en el caso de agronitrogenados, que le ha costado a México, de acuerdo a esta investigación, 760 millones de dólares. Esto dan datos interesantes, es lo que denunció la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero hay que dar lectura a todo esto. Queridos amigos, vamos a ver ya también en el contexto internacional datos y hechos muy relevantes, como fue el que el pueblo apoyó a su a un golpe de Estado, a su gobierno. ¿Esto dónde fue? Pues ni más ni menos que en Níger. Vamos a platicar más adelante de todo ello, pero yo quisiera preguntarle a la maestra Francisca Saavedra que nos analice y nos dé su punto de vista sobre datos que vemos y fenómenos en la entidad, en el terreno de la comunicación. Maestra querida, qué entender, cómo analizar. Vamos, ya el pueblo de México está muy politizado, pero siempre es importante insistir y revisar los temas que tú nos ofreces, maestra querida, maestra Francisca Saavedra, directiva del Club de Periodistas de México y parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Adelante, maestra querida. Hola amigos, hola Celeste Sáenz de Miera, mi querida güera. Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a Voces del Periodista, que siempre los espera con mucho ánimo. Y fíjate que lo que estabas planteando como entrada de los logros y avances es doloroso, es preocupante y es para analizarse con lupa el hecho de que hoy haya salido nuevamente un desplegado como los que han circulado prácticamente desde el primer día de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con ánimo de golpear y de crear ese ruido, ese escándalo, que vaya desanimando y incentivando a los seguidores, porque les llena la cabeza de cosas que no existen, de notas falsas o de comentarios inflados. Y en ese sentido te contaré que tal vez hayan ido perdiendo un poco de su prestigio o que les preocupe el escarnio público, pero resulta que hoy, en el desplegado que te comento, los abajo firmantes son solamente membretes de Claudio Xochitl González, ¿sí? De esos que se saca de la manga un día sí y otro también, y que inventa para hacer creer a sus seguidores que su movimiento, que arrancó él y que sigue encabezando él, es muy numeroso. Los intelectuales orgánicos, los comunicadores de prosapia y algunos empresarios enojados y uno que otro desvelado, creyeron que la gente los seguía venerando, pero no. Y eso los hizo dejar de apoyar, cuando menos públicamente, con sus firmas, los documentos llenos de descalificaciones para la administración actual y quien la encabeza. Desde el día 1 del gobierno actual, numerosos desplegados se publicaban en la prensa corporativa y firmado por aquellos intelectuales de renombre y los jilgueros, que son los comunicadores, los que comentaban en sus espacios de radio, televisión y en internet para hacer el caldo al guiso. Hoy definitivamente solo se utilizan membretes de aparentes organizaciones de la sociedad civil, como tal vez pudiera ser
la Unión de, Unidos por, y otras ya muy, muy sobradas y que llevan un Por México como remate para estimular el patriotismo del pueblo y de los despistados. Hoy el gran pretexto para pagar este gran desplegado, que seguramente fue muy caro, fue la protesta a los señalamientos donde el presidente les indica que les está descubriendo esta nueva campaña. Pues esta campaña asegura que Andrés Manuel López Obrador será el único responsable de cualquier evento violento o de sangre, principalmente contra la señora X. Dicen que la actual administración intenta desactivar la carrera de esta señora y las muestras que dicen, aparentemente, la gente ha manifestado en su favor. Ella ya cuenta con un montón de firmas, según dice, ¿verdad? Ha de tener cansada la mano. Que el partido en el poder teme mucho a la señora X. Andrés Manuel López Obrador ha ido respondiendo a cada nueva campaña y en las aclaraciones les ha reiterado la terrible y vulgar, vil forma que tienen de orquestar denuncias, acusaciones y reclamos exigentes, como si ellos y solamente ellos debieran ser atendidos. Quieren seguir generando ese ruido suficientemente fuerte que permita que la señora, la de la botarga encadenada, sea la propuesta para contender en el 2024 por la presidencia de la República. Tratan de mantenerla hinchada y cada vez volando más alto. Eso sí, sin los rimbombantes nombres de enojados ultraderechistas, compañeros de andanzas de Claudio el Junior. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Ay, maestra, pues cada vez pensamos que se van a comprender las cosas, que se le va a oír al ridículo, ¿no? A las evidencias y pues no, insisten, ¿no? No se tiene esa percepción, obviamente de amor a México, pero pues también de vergüenza. Pero vamos a ir un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias, maestra queridísima Francisca Saavedra. No tardamos, amigos, gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Aquí, queridos amigos, se respeta precisamente a las audiencias. Yo le agradezco antes que nada a ustedes y al maestro Juan Bautista, quien es parte fundamental del Club de Periodistas de México, del jurado del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, y por supuesto él es cofundador y presidente de la Fraternidad de Reporteros. En esta tarea que él nos lleva al análisis desde la esfera siempre de reportaje, de sus conocimientos, de su historia, pero en este caso con esta bella obligación que tenemos en Voces del Periodista de pues vacunarnos contra ese afán de contaminación de cuestiones obsoletas, de que perdamos la capacidad de asombro. Y para ir realmente en ese camino es importantísimo los efectos del arte. Es por eso, maestro querido Juan Bautista, que el arte es como vacuna contra todos estos tipos de circunstancias que afectan la capacidad de asombro. Y hay que mantenernos alerta, sensibles, y para esto es precisamente que tú nos vas a compartir algo sobre un evento al que acudiste el día de ayer. Fuiste a una exposición importante en el Palacio de Bellas Artes y te pedimos que nos compartas. Te escuchamos con mucha atención, maestro Juan Bautista. Gracias, maestra Celeste, amigas y amigos de la mesa, público en general. Fíjate, Celeste, como bien dices, el arte siempre será un refugio para la rehabilitación, para la convivencia,
para ver intramuros, para rehacerse el individuo mismo, incluso después de alguna hecatombe o algún suceso individual o colectivo en la vida. Eso es el arte. El arte tendría muchas definiciones, pero yo prefiero una muy sencilla que habla de que el arte es el alma, el reflejo del alma del ser humano. Lo que toca, lo que convierte, lo que pinta, lo que modela, lo que crea, desde un anillo, por ejemplo, un vaso, una copa, una mesa, un auto, hasta los instrumentos digitales, provocan arte. Y eso que puede, y en el caso de la pintura, pues más todavía, ¿no? En la escultura, en la arquitectura, en la poesía misma, no en la escritura. El día de ayer asistimos, Celeste, a un evento trascendente para la vida nacional de la cultura. Finalmente, después de 40 años, fíjense nada más, amigos, regresó José Clemente Orozco a Bellas Artes. Esta fue una exposición que reúne cerca de 188 bocetos que tienen que ver con sus bocetos principalmente de los 16 murales, pero también cuadernillos, apuntes, trazos a lápiz. Pero hoy yo descubro, créanmelo, llegué con ojos de visitante, pero siempre con una mirada de reportero. Salí con más interrogantes de este gran hombre de los llamados tres grandes, pero Orozco, yo descubro hoy un Orozco científico, geométrico, calculador, y me despertó una serie de interrogantes que yo voy a tratar de, no de aclarar en este programa, pero sí para emisiones futuras, porque encuentro un Orozco sumamente científico. Yo creo, por ejemplo, los bocetos, vamos a decirlo así, de Leonardo da Vinci, de Cézanne, por ejemplo, también, del mismo Van Gogh, él quizá menos, pero todos ellos son unos hombres científicos. En el caso de Orozco, por ejemplo, él estudió agronomía, él es ingeniero, y tiene unos cálculos exactos. Entonces, los bocetos tienen primero una serie de diagramación cuadricular que va de 5 centímetros, de 3 centímetros en hojas tamaño carta o en bocetos más grandes, y son los bocetos que van a proyectar muros pues del tamaño del Palacio de las Bellas Artes, o ese gran mural que él llega a pintar como la última gran obra plástica. Ustedes recordarán que se encuentra ahí en la Escuela Normal Superior, en la Escuela Normal, ese espacio cóncavo lleno de colores, que incluso cuando lo está inaugurando se realiza una reunión internacional de la UNESCO, y todos los visitantes, asistentes a esta reunión, que es ahí mismo en la Escuela Normal, se asombran de este gran, portentoso visionario, porque ahí Orozco está intentando ya decir que México tiene una pintura ya muy acabada, que ya está madura, que tiene una presencia en el mundo. Yo descubro en Orozco ayer, en el del Palacio de las Bellas Artes, que lástima fue el último día porque ya se terminó, con una mirada de radiografía lo que había atrás. Entonces me surgió la duda de encontrar cómo es posible que Orozco pinte también y no se vean los trazos. Entonces encontré un texto muy interesante, que son textos de él, que recupera un crítico de arte, que es Justino Fernández, que es el crítico que le ayuda en su alegoría, en su biografía, incluso en sus exposiciones. Es difícil mantener una relación de tantos años de un pintor con un crítico de arte, y Justino Fernández documenta todo eso como crítico de arte y como curador, desde luego. Entonces voy a leer un pedacito para cerrar la nota, donde yo encuentro la excelsa declaración de este gran hombre sobre la pintura y sobre su modo de ver y de dibujar y imaginar el mundo. Dice: una pintura es un poema y nada más, un poema hecho de relaciones entre formas, como otras clases de poemas están hechos de relaciones entre palabras, sonidos o ideas. La escultura y la arquitectura son también relaciones entre formas,
La palabra formas incluye color, tono, proporción, línea. Las formas en un poema están organizadas necesariamente de tal suerte que todo el trabajo es como una máquina automática, más o menos eficiente, pero apta para funcionar de una cierta manera, para mover una cierta dirección. Tal máquina motor pone en movimiento primero nuestros sentidos, segundo nuestra capacidad emocional, al fin nuestro intelecto. Una máquina eficiente y bien organizada podrá mover en diferentes sentidos. Puede ser simplificada a sus últimos elementos o estructuras básicas, o puede ser desarrollada en un vasto y complicado organismo trabajando por los mismos principios básicos. Una pintura así puede ser el inicio de la vida o puede también reflejar el ocaso de la vida. La pintura, en todo caso, es un poema y como tal hay que preservarla. Quiero quedarme con esta frase, Celeste, para terminar esta aproximación, este intento de mirada a una exposición que llenó todo el segundo piso del Palacio de las Bellas Artes. Vi a mucha gente interesada, principalmente jóvenes, señores de la tercera edad, de todas las clases sociales, haciendo una larga fila para admirar a este gran hombre que es uno de los pilares más interesantes, independientemente de Siqueiros y de Diego, para ver con otra mirada a distancia cuál es hoy el presente de nuestra pintura y el arte, que sigue siendo siempre un rescoldo del placer y un renacer de la vida. Es mi comentario, Celeste. Muchísimas gracias, maestro querido. Gracias por ese bálsamo, precisamente para el espíritu. Gracias. Y saber que siempre está esa luz encendida y es a la que debemos de acudir, estar al tanto de todo lo que suavice y haga haga surgir esa chispa maravillosa de la admiración y de las cosas bellas. Gracias, maestro Juan Bautista. Excelente, excelente tu participación. Queridos amigos, le pido por favor a Jonathan Álvarez, si fuera tan amable, de compartirnos la efeméride del día de hoy, del maestro, del doctor Pablo Moctezuma. Adelante, Jonathan. Bartolomé de las Casas fue un español que defendió la verdad y a los pueblos originarios. El 31 de julio de 1566 muere en Madrid Fray Bartolomé de las Casas, gran defensor de los pueblos originarios, quien denunció claramente todos los crímenes de los invasores españoles en su libro Brevísima Historia de la Destrucción de las Indias, que es una lectura obligada a 500 años de la invasión sobre nuestras tierras. Él se indignó por las matanzas que realizaban los invasores y narró que Moctezuma fue hecho preso a traición y luego asesinado por la gente de Hernán Cortés, negando la gran mentira de que entregó todo voluntariamente y que se alió y cooperó con los españoles y que lo mataron los mexicas. Todo lo contrario. Pero desde entonces siguen con sus calumnias. Bartolomé de las Casas fue un español ejemplar y querido por nosotros. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, las 7:60. Gracias a nuestros compañeros de la Torre Tepeyac, muchísimas gracias a todos por hacer posible técnicamente este abrazo mediático. Gracias, queridos compañeros de Radio Cañón. Bueno, vamos a continuar, queridos amigos, con una reflexión importante, una información, más que nada un reiterar y poner los puntos sobre las íes para saber quiénes pagan las guerras del mundo unipolar, qué costos hay, independientemente de la sangre, del dolor, del hambre, de la nostalgia, de la distancia, de todos los sacrificios que hay para quienes tienen que ver y que dar la cara a los frentes de guerra, queridos amigos. Ya sabe que hay otros que están desde sus escritorios o desde el campo de golf, jugando a la guerra sin tomar en cuenta los costos verdaderos y quiénes las pagan. Vamos a escuchar con mucha atención a quien representa el Club de Periodistas de México en España, el profesor
Guillermo Rocafort, que además es Premio Internacional de Periodismo. Adelante, profesor. Muy buenas tardes desde España. Les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero enviarles, como hago todas las semanas, un cordialísimo saludo, en especial a la maestra Celeste y a toda la magnífica mesa de este programa y, por supuesto, a nuestra audiencia que fielmente nos sigue cada programa. Quiero plantear una cuestión desde un punto de vista del análisis internacional que creo que es de interés y que conviene que tengamos siempre presente, que es la cuestión de la pregunta de quién paga las guerras como la de Ucrania. Porque bueno, sabemos que hay estados, está la OTAN, hay distintas naciones, pero ¿quién está pagando esa guerra en el mundo unipolar? Mi respuesta es bastante clara y evidente. Yo creo que son los trabajadores y las clases medias del mundo unipolar, los autónomos, los trabajadores, los pequeños empresarios, los que están pagando dicha factura, que es una factura altísima. Los gobiernos no la pagan. Los gobiernos del mundo unipolar, y en concreto de la Unión Europea y de mi nación España, que es lo que más conozco, lo que hacen es imprimir más billetes, que es lo que hace el Banco Central Europeo, para financiar esa guerra, para dar ese dinero al régimen de Zelensky. Pues bien, ese darle a la máquina de ese dinero, dinero fiduciario, papelitos de colores, que en sí mismo no valen nada, lo que hacen es generar una inflación masiva que precisamente es lo que perjudica a estas clases medias y trabajadores. Por eso se habla de la inflación como el impuesto a los pobres, y por eso es tan importante que seamos conscientes de quién paga esa factura. ¿De qué manera? Pues como estamos viendo, están incrementando muchísimo los precios de los alimentos y de los productos básicos. Se están produciendo también desabastecimientos y también están incrementándose mucho el coste de las hipotecas, es decir, de los créditos inmobiliarios para adquirir las viviendas en el mundo unipolar y en concreto en Europa. Hay que tener presente también que la Unión Europea ha incrementado recientemente los tipos de interés del Banco Central Europeo y de hecho todos los meses las familias ven cómo aumenta ese coste hipotecario en una media en torno a 300 euros. Es decir, esta guerra está produciendo también un coste crediticio en forma de, como digo, de media de 300 euros al mes por familia española hipotecada. Después de haber explicado quiénes son los que pierden, que siempre son los trabajadores, las clases populares, las clases más honradas y dignas de la sociedad, la pregunta es, ¿quién no paga esa factura? Pues quien no paga esa factura ya lo sabemos. Son los oligarcas, son la industria armamentística que se está forrando, son los belicistas del mundo unipolar que están arrastrando a las sociedades de Occidente a este cataclismo. Por lo tanto, como conclusión final, queridos amigos y oyentes, tengamos en cuenta estos conocimientos básicos de economía, para que a la hora de se nos plantee esta pregunta lo tengamos bien claro. La factura de la guerra de Ucrania la están pagando los trabajadores y los empresarios de la Unión Europea, no los oligarcas que se están forrando cada vez más. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde España. Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort. Un privilegio escucharle. Bueno, amigos, más puntual de lo que nos dijo el profesor, no habría mucho que agregar, pero fíjense qué interesante cómo en todo se aplica a que las deudas, a que los golpes los lleve el pueblo, los que menos pueden o los que menos tienen. Así es que yo le pediría, si fuera tan amable, al coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, al profesor Diego Papalardo, si fuera tan amable, profesor querido, de hacer algún comentario sobre lo que usted considere pertinente para poder enriquecer nuestro lienzo informativo. Comentaba al inicio del programa, por ejemplo, cómo hay una nueva ola de soberanismo africano, maestro, así como usted lo llama, y esto sucede en Níger. ¿Por qué no nos pone usted al tanto de todo esto y de lo que está pasando en asuntos relevantes que tienen que ver con el acontecer mundial, maestro? En este entendido y en esta reflexión de que siempre sepamos que somos indivisibles, lo que pasa afuera tiene repercusiones hacia adentro de los países
y también que estamos viendo un surgimiento, un crecimiento realmente asombroso de lo que ya es el multipolarismo, ya una visión del mundo cansado de estar sometido precisamente hacia una nueva economía, una nueva manera de relacionarse, respetando las soberanías de cada país y fortaleciendo con su cultura, aportando lo que tenga que hacer, pero también tomando sus propias decisiones. Lo escuchamos, maestro Diego Papalardo, muchísimas gracias. Buenas tardes, Celeste, Francisca, Juan Bautista y audiencia. El profesor Guillermo Rocafort lo dijo muy contundentemente. Cuando se producen determinadas guerras, detrás cuales están grupos de poder muy, muy importantes de orden supranacional, pues siempre los pueblos van a pagar los costos, las alegrías corresponden a los oligarcas que mencionó el Guillermo, mientras que las penas corresponden a los pueblos, es decir, a nosotros. Esto es así, prácticamente un ABC. Bien, como siempre decimos en este programa, estamos en la transformación radical del sistema de poder global. Estamos en un momento cúlmine de la civilización humana en sí. Esto significa o implica muchos procesos, muchos participantes, muchas dinámicas, muchas tendencias y distintos equilibrios, y a la vez también distintos desequilibrios. No todo es lineal. Hay equilibrios no lineales, eventos no lineales, cambios precisamente que no están preprogramados, como algún que otro analista cree que sí lo están. En lo último, ¿sí?, en esos cambios o episodios o eventos no lineales, no preprogramados, se encuentra lo que está la situación del país africano de Níger, que bien sabemos que el día 26 de julio hubo un golpe de Estado por parte de un sector muy importante del ejército, sobre todo la Guardia Presidencial del presidente destituido Bazoum. A través de esta medida, este sector nacionalista, ¿sí?, logra interceptar los planes de ciertos grupos o estados que no son africanos. Estoy hablando de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Israel y de Francia. ¿Sí? Bien, este nuevo gobierno, esta nueva junta de este país del Sahel está tratando de resolver problemas internos que allí hay en su país, tratando de que los peligros del yihadismo, de la expoliación y la permanente explotación de los recursos y de la mano de obra de su país, pues no continúe en forma inacabada como venía sucediendo hasta la semana pasada. Bien, esta nueva junta no tiene ninguna vinculación realmente con ningún otro hegemón, sea chino o sea ruso. Es algo eminentemente local, y su irrupción dentro de la estadidad o del control presidencial del Níger responde solo y únicamente a causas endógenas. Las propagandas del atlantismo tratan de precisamente negar esa realidad. ¿Sí? Bien, dicho esto, aquellos hegemones que han estado controlando el destino de Níger, pues hoy están tratando de desalojar, valga la redundancia de la palabra alojamiento y desalojamiento, de esta junta militar y sobre todo del presidente final, porque hay otra persona que va a ser el que va a tener el control político del país si la junta logra precisamente controlar el nuevo rumbo. Decía que estos hegemones atlantistas están tratando de impedir o de desalojar del gobierno a esta junta militar que está acompañada en lo social por muchísimos civiles. Estos civiles ven que
este es el momento de que su país pueda sacarse el subyugamiento, las cadenas de ese occidentalismo que no somos ni los mexicanos, ni los argentinos, ni los españoles, ni los brasileños. Es un occidentalismo de los plutócratas de la tierra, los supranacionales. Bien, ¿qué va a pasar? Pues en los próximos días puede suceder un gran movimiento en África de respaldo a esta junta militar. Por ejemplo, países como Argelia, Burkina Faso, Mali van a apoyar a esta junta militar, como así también va a haber una réplica fuerte de esos centros de poder que hoy están siendo excluidos, desalojados del rumbo nacional de Níger. Esta movida, este hecho, este movimiento, esta situación en el Níger está muy incrustada en la nueva ola que está impregnando África, esta nueva ola de patriotismo, de resurgimiento del pueblo, esta nueva ola donde ciertos componentes de las élites nacionales de África pues deciden tomar o participar en el control político económico de sus países con un sentido y un marco patriótico multipolar. Por ello, se están acercando cada vez más a la política o a la geoestrategia internacionales de Vladimir Putin y del presidente de China Xi Jinping, porque ambos les permiten a estos países de África, que todos sabemos cuál es la situación de décadas de estos países, les permite, decía, poder precisamente salir de esa postración, decadencia, esclavitud, e insertarse en los nuevos procesos globales que significa patriotismo, pujanza de las clases medias y apalancamiento de las clases bajas con la finalidad de ser un eje constitutivo en sus países. Muy bien, maestro. Maestro querido, ya vamos a ir un corte. Antes de irnos, mandamos muchos saludos a nuestro querido amigo Fernando, que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Fernando Jalil, muchísimas gracias por los comentarios y saludos para toda la mesa. Gracias a Compi 1560, muchísimas gracias también a Diana. Ahorita doy su Twitter completo, tiene varios números, discúlpame Diana, pero ahorita paso todo el dato, y agradecerles siempre a ustedes, queridos amigos. Vamos a regresar y vamos a estar atentos, queridos amigos, y ver qué es lo que pasa en el mundo y ver qué es lo que pasa en México. Vamos viendo cómo precisamente en esta cuarta transformación lo que está pasando es una evolución de un movimiento a un partido, pero que seguirá siendo movimiento porque están en activo constante, en una capacitación constante, y yo creo que es interesante darnos cuenta lo importante que es la articulación ciudadana. Esto es importantísimo, y tocar temas fundamentales que tienen que ver con la energía, con los recursos, con la educación, con el bienestar, con el campo, o sea, abordar directamente y dar esta fortaleza de conocimiento y de causa, de entender nuestros derechos, porque nos habían hecho creer que estábamos a un lado. No, es nuestra causa ciudadana, y estar informados en todos estos terrenos. Es muy interesante. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, las 7:60, en su programa Voces del Periodista. Nos puede escuchar de manera diferida a las 9 de la noche a través de Radio La Nueva República, y también, por supuesto, a través de nuestras redes. Bueno, pues seguimos escuchando al maestro Diego Papalardo. Maestro, hay información importante
que yo le pediría a usted analizar y compartir con nosotros sobre precisamente declaraciones de Seymour Hersh que hizo hace unas semanas. Adelante, maestro. Sí, maestra. El premio Pulitzer en 1970 y famoso publicista mundial, Seymour Hersh, hizo un informe el día 27 de julio basándose en información que, según él cuenta, proviene de alguien muy incrustado dentro de los departamentos u organismos de los Estados Unidos. Según Hersh, el presidente ucraniano Zelensky no cuenta con ningún plan, ni de gobernabilidad, ni situacional, ni procesual de la guerra, que lo único que está haciendo es lo que se denomina aguantar, soportar y resistir a ver qué sale más adelante, ¿sí? Y esto es importante porque estamos hablando de que nada más y nada menos que el famoso Hersh está revelando ello, y gran parte del mundo no puede poner sus días y sus destinos al servicio o vinculándose. Bueno, perdón, queridos amigos, probablemente tuvimos, ahí se cortó, o vinculándose cuando estaba usted diciendo ahí, sí. Se dejó de escuchar, maestro. Le pido si pudiera repetir las últimas frases. Como no, maestra. Sí, entonces los países o gran parte del mundo no pueden seguir vinculando sus días, sus destinos a un gobernante o a las decisiones de un gobernante, en el caso de Zelensky, que según Hersh no tiene ni un plan de gobierno ni un plan del proceso de guerra. Bien, Hersh también dijo que Ucrania, o más que nada la facción dominante en Kiev, traficaba drogas ilegales, ilícitas, a través del puerto de Odessa, beneficiándose precisamente del acuerdo de granos suscrito el año pasado entre Rusia y Ucrania, y que el presidente Putin en el mes de julio suspendió ese acuerdo por incumplimiento constante de la parte ucraniana. Hersh también nos comenta en su informe el día 27 de julio que el último ataque contra el puente de Kerch fue a través de tecnología estadounidense. Entonces, estamos hablando del famoso publicista Hersh, que revela, según él, de una fuente confiable y altamente posicionada del gobierno de los Estados Unidos, nos da cierta información que nosotros tenemos que analizarla lógica, crítica y razonablemente, estimada Celeste. Muchísimas gracias, maestro querido. Yo le pediría a los maestros, la maestra Francisca Saavedra, al maestro Juan Bautista, lo que quieran comentar sobre este tema o sobre lo que consideren que haya quedado en el tintero. Maestra Francisca, adelante. Mira, no siento de repente, cuando nos agobian tantos problemas, muchos inflados aquí en nuestro país concretamente, no siento que esos temas tan europeos, tan de guerra, tan violentos, tan de abastecedores, en este caso de granos, etcétera, nos debiera lastimar. Sin embargo, no somos una isla, nosotros somos parte de este mundo, no somos tan occidentales como bien lo señaló el maestro Papalardo. Sin embargo, yo creo que somos la raza humana y debemos de preocuparnos un poquito con humanidad de lo que está pasando alrededor de nosotros. No somos tan activamente participativos, sin embargo, tiene consecuencias todo lo que ocurra en este mundo, porque estamos en el mismo sistema, en la misma galaxia. Muchísimas gracias, maestra querida. Maestro Juan Bautista, si eres tan amable. Adelante. Me quedo con la misma reflexión del arte, que tiene que ser un reencuentro consigo mismo. Decía Orozco que el arte se crea en silencio como la vida misma.
creo que habría que ser respetuosos con la vida y parar la guerra. Es el comentario, Celeste. Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista. Precisamente comentaban el día de hoy en la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador si aceptaría participar en una propuesta para la paz. Él, por supuesto, como un hombre pacifista que es, dijo, sobre todo también respetando la decisión de cada país, el no intervencionismo. Dijo que si ambas partes, no una, estuvieran de acuerdo, que lo haría, así como él va por esta propuesta que hizo el Papa Francisco, también se uniría a la del primer ministro de la India. Entonces, obviamente la paz parecemos como las que antes eran hasta objeto de algunos chistes que sacaban que todas las Misses Universo o las Misses, así se les llamaba, ¿no? Que deseaban la paz mundial, pero es algo tan esencial y antes se veía algo como tan, no con el fondo verdadero que tiene. Y ahora realmente se aterriza. Desgraciadamente estamos tan conscientes de momentos tan graves y tan riesgosos en los que está el mundo por esos intereses aberrantes de aquellos que lucran con las armas y que lucran con la sangre. Así es que precisamente le mando un saludo al maestro Gerardo Castilleja, quien me decía que el Instituto Schiller está promoviendo todo este movimiento que ellos iniciaron desde hace tiempo, con firmas y con sumarse precisamente a la conciencia de la paz en el mundo. Y yo creo que es lo que queremos todos, de alguna u otra manera, menos aquellos que estén enfermos y que pretendan seguir atizando el fuego y que están totalmente provocando que esto suceda. Maestro Diego Papalardo, si fuera tan amable, su reflexión para salir del programa. Adelante, maestro, por el día de hoy. Adelante. Bien, Celeste. Plenamente coincido con las expresiones del presidente López Obrador, que usted hizo muy bien en traer a esta mesa de conversación, porque realmente no puede haber una ecuación que resuelva el conflicto integral ruso-ucraniano sin la intervención y el protagonismo de las dos partes centrales, Rusia y Ucrania. Ninguna potencia, por más importante que sea, puede resolver este asunto si no están presentes y en todo de acuerdo tanto Rusia como Ucrania. Y así vamos a ver más adelante muchísimas fórmulas que se presenten con la finalidad de lograr un equilibrio dentro del sistema mundo, porque estamos en estos momentos teniendo mucho caos, muchos problemas, o sea, muchos desequilibrios que se van a ir arreglándose a medida que pase el tiempo y según el entendimiento y la capacidad eficaz de los presidentes, como por ejemplo en este caso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo. Queridos amigos, cuídense mucho, cuiden su salud física, mental, emocional. Hagamos cada quien lo que nos toca por el bien de México o por el bien del entorno, de acuerdo al lugar donde usted se encuentre, ya que afortunadamente recibimos mensajes de diversas partes del mundo que retransmiten este programa y pues también a través de la red que se puede escuchar. Queridos amigos, un privilegio y compartir la vida con ustedes. Gracias, maestra Francisca Saavedra, maestro Juan Bautista, maestro Diego Papalardo, en nombre de nuestro productor y director general, queridos amigos, Maurice Salum, les agradecemos a ustedes. Cuídense mucho, un beso tronadísimo, gracias.